Tema 7. Este es mi Hijo amado. Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 8. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Seis días después. El 6 es signo de que aún no se completa un ciclo, pues el 7 es el signo de que se ha terminado, como lo fue en el relato de la creación y en la cuenta de los días de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Este 6º día fue después de que Pedro hubiera confesado su fe delante de Jesús y sus condiscípulos. Tú eres el Hijo del Dios viviente, le dijo. Fue el día en que Jesús nombró a Simón como Pedro, la roca, pues roca es su fe viva en ese Hijo de Dios vivo. Fue el día en que lo nombró no como el único con esa fe, sino el primero de innumerables personas, pero también el primero en dudar de ella. Pues casi de inmediato llegó la negación de Pedro debido a su insistencia a que Jesús renunciara a su cruz. Y éste le dijo: Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro es el primero en proclamar la nueva fe y en renegar de ella, y representa la ambigüedad del conjunto de los discípulos. Por eso urgía prepararlos antes de padecer su pasión y su muerte. Jacobo, llamado Santiago, y Juan su hermano, son los hijos del Zebedeo y de María Salomé, la que le pediría a Jesús que los pusiera a la diestra y siniestra de su reino, a lo cual confirmó que ellos serían capaces de seguirlo, pero en cuanto a ese lugar, solo estaba destinado por las manos de su padre, y los llamó hijos del trueno, en alusión a su misión profética. Los llevó aparte a un monte alto. No toma solo a Pedro, a quien le ve cualidades de buen gobernante,
Tampoco toma solo a Jacobo y a Juan, a quienes descubre cualidades de misioneros y profetas. Los lleva a los tres para elevarlos en el monte alto de la contemplación, para que cualquiera que los siga hunda sus raíces en él, que es la fuente de todo don, carisma y virtud. Como el árbol descubre sus raíces cuando nuevas plantas se siembran en su entorno, así Jesús lleva a sus discípulos más cercanos para transfigurarse entre ellos y revelar su esencia. Transfigurar es transformar, transplantar, transitar, entrar en trance, suspendidos los sentidos ordinarios, se da un salto a una nueva conciencia. La experiencia de Dios somete los sentidos externos a un nuevo sentido interno. Sin embargo, los sentidos ordinarios no desaparecen, sino se subordinan a la nueva experiencia e incluso se suspenden. Al ver el sol, los ojos humanos no pueden mantenerse viéndolo por mucho tiempo a riesgo de cegarse. Sin embargo, ellos miraron el resplandor del rostro de Jesús como el sol, sin ser dañados, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aquello que viste a nuestro Señor es lo que más nos acerca a Él humanamente. Por eso se hace como la luz, pues todo aquello que se ilumina puede verse. En cambio, su rostro esplendente como el sol solo puede imaginarse. Su espíritu se nos hace invisible, aunque presente. ¿Cuáles son los vestidos de Jesús? Sobre todo, sus virtudes. Se hacen evidentes en esa acción de Dios y nos descubren la falta que nos hacen. Les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. En su contemplación, los discípulos presencian un diálogo a través de los tiempos y en un instante se les revela. Moisés en el monte Sinaí, delante de la zarza ardiente, había contemplado el rostro de Dios en su amistad, cuyo rostro encarnado es Jesús. Elías en el monte Horeb, delante de una brisa suave, había contemplado el Espíritu de Dios en su palabra, cuya encarnación es Jesús. Moisés, llamado a liberar a su pueblo del yugo extranjero, Elías, llamado a liberar a su pueblo de los ídolos internos, y ambos herederos de la fe de Abraham, que contempla a ese Dios vivo y misericordioso, que detiene su mano un poco antes de que lleve a cabo el sacrificio ritual y conmueve su corazón para que abrace a su hijo Isaac en lugar de matarlo. En el Evangelio de Juan 8, versículo 55, Jesús dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y en efecto, Abraham se gozó cuando el ángel del Señor lo detuvo para que no matara a su hijo. Y al ver cómo la misericordia de Dios había convertido su corazón, vio en Isaac el rostro de Jesús,
que venía como Salvador del mundo, y se gozó en ello. A él oíd. La revelación de Jesús es tan incomprensible para los discípulos que Pedro pretende construir 3 enramadas para cada uno de los personajes, como si pudiera manipular la experiencia de Dios a su conveniencia, cuando es interrumpido por una nube de luz que los cubre y donde una voz les habla: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. La nube de luz que los cubre es la presencia de lo sagrado en medio de las tinieblas, que en su mayor iluminación no es vista porque ciega los sentidos y el entendimiento, pero es audible no para los oídos corporales, sino para los oídos internos, donde Dios nos comunica el nuevo sentido de su relación que se nos revela en lo más íntimo de la conciencia. Cuando señala a su Hijo amado, es el mismo Jesús, rostro de Dios vivo, que todos los hombres y mujeres de fe han contemplado a lo largo de los siglos, en el rostro del pobre, del excluido, del vulnerable. Los discípulos, como los patriarcas justos y profetas, también lo contemplan. En quien tengo complacencia, es como decir, en quien mi amor se goza plenamente, o en otras palabras, en quien se cumple mi voluntad. Y finaliza la voz: a él oíd. A nadie más que a él, solo a Jesús hay que oír, pues solo sus palabras dan vida eterna. Ese a él oíd es un llamado a la centralidad de Cristo en nuestras vidas, la centralidad de su amor, no de nuestros propios amores, sino de su amor que purifica nuestros amores, la centralidad de lo que complace a Dios, no lo que complace a nuestros apegos y heridas, no a nuestros enredos familiares y lealtades invisibles, no a nuestros intereses particulares, no a las adicciones compulsivas que tenemos a relaciones, situaciones o sustancias. Los discípulos, atemorizados por esta experiencia, se postraron rostro en tierra hasta que Jesús los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Y de inmediato levantaron sus ojos sin temor, y les dijo: levántense, no tengan miedo. Y de inmediato levantaron sus ojos sin temor, viendo solo a Jesús. Extrañadísimos del acontecimiento espiritual en el que habían participado, y sin caer todavía en la cuenta del nuevo encuentro que ahora se presenta en la persona de Jesús. Levántense, no tengan miedo. Es la voz familiar que toca a nuestros oídos y a nuestro cuerpo. Toca nuestra condición y audición corporal e interna. Contacta con nuestra alma, haciéndola sentir que estamos junto al mismo Dios en persona
y vuelve la paz, se va el temor. Como llega a nuestro sentido profundo, toca nuestras heridas para sanarlas, porque Él es el Hijo amado del Padre. Su amor se extiende a todos los que Él ama. Sin Él se complace nuestro Creador. Si en Él se complace nuestro Creador, todas las personas que cumplan su voluntad hallaremos la complacencia de Dios. Por eso, oíd su palabra es contemplar su vida en la propia, para dejarla arraigar en nuestra conciencia profunda y desde ahí discernir la acción evangelizadora que nos traiga mayor vida. Sea tu paz ser feliz y hacer el bien. Escrito por Benito Balam, 26 de enero 2016. Muchas gracias en escucharme.